Gracias, pastor. Me voy a cortar con esa. Con esa espada me corto. Buenos días. ¿Cómo está, iglesia? Muchas gracias por siempre recibirnos de la manera que nos reciben. Sé que Dios se manifiesta. Siempre que vengo a este lugar, siempre que vengo a esta casa, tengo el mismo sentir, el mismo ver en el Espíritu de la manera que Dios se manifiesta en todo momento. Y es muy bueno porque la hemos considerado también nuestra casa. Desde antes de conocernos personalmente, como siempre cuento, los pastores han estado orando por nosotros, por nuestra familia, y para nosotros es un placer no solamente ser amigos, sino hermanos en Cristo y con una misma visión, con un mismo sueño, que es servir al Señor. Y de eso les vengo a hablar hoy. No quiero perder tiempo, quiero ir directamente a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y escuchando al pastor recién hablar, más me confirmo de que Dios todo este tiempo me ha estado hablando, y quizás hay mucha gente que está, como dice el pastor, dormida. Hay mucha gente que ha perdido el sueño, el propósito de Dios por algo que haya pasado en su vida. Entonces, hoy quiero hablarles el título es Caminando en el Sueño, y de lo que trata caminar en un sueño, sobre todo el sueño de Dios. No estoy hablando de sueños como la propaganda de colchones, Sweet Dreams, sino que hay que despertarse, como estuvimos cantando, hay que despertarse. Soñar dormido no, soñar despierto. Y con el Señor. Así que hay 3 cosas que pueden estar pasando en tu vida, y seguramente por eso es una palabra que será para todos los que estamos aquí, porque seguramente en uno de estos 3 lugares te encuentras hoy. ¿Sí? O estás caminando en el sueño que Dios puso en tu corazón, en tu vida, o estás buscando el sueño, el propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Y no estoy hablando ni a jóvenes ni a adultos, sino que a todos, porque Dios no mira la edad. Dios hace con quien quiere, como quiere. O has abandonado el sueño por algo que te hicieron, por una palabra que te declararon, por alguna traición, por algún abandono, por algo que tú has hecho mal, has tropezado, has caído, y te habrás pensado de que Dios ya te ha abandonado. Y Dios no se aleja de tu vida, el que te alejas eres tú. ¿Sí? Bien, la historia, resumiendo, no voy a entrar en ninguna historia secular, pero la historia en el mundo está lleno de gente que ha soñado algo y ha empezado desde la nada y lo ha logrado todo. Todo. Hay montones de deportistas, empresarios, tantas cosas que nosotros vemos, pero esos son sueños que a la larga y al final, aunque se lleguen a cumplir, son sueños vacíos. ¿Por qué? Porque si no está el Señor, todo es vacío. Así que tenemos la historia llena, repleta de esto. Pero hay algo que quiero decirte en principio para que podamos entrar en el tema y por ahí te puedas ahorrar muchas decepciones, muchos disgustos, que es que Dios va a revelarte el sueño, si no te lo ha revelado ya, y los que están caminando en el sueño de Dios sabrán que no es fácil. Dios te muestra el sueño, pero no te muestra el proceso que hay en el camino al cumplimiento. Si Dios me hubiese mostrado muchas cosas que me han pasado estos años de que lo conocí, y me dio el propósito, me dio el llamado y todo lo que había que desarrollar, pero uno no sabe lo que hay en el medio del camino. Si hubiese visto algunas cosas, quizás yo hubiese dicho: Señor, paso, que siga otro. Todos los extranjeros, los que vienen desde otros países, de otras naciones, saben también de lo que estoy hablando. Cuando si tú compraste el billete, pero no sabías lo que ibas a atravesarte, todo lo que iba a pasar. Entonces es importante saber que Dios te va a revelar el sueño, pero no te va a revelar el proceso que hay. Y es fundamental saber que los procesos no son fáciles. Nosotros trabajamos con los jóvenes también en Manresa, y nos encantan los jóvenes, pero ya les voy advirtiendo a los jóvenes, así tengan 12, 13, 14, 15, que es muy lindo servir a Dios, es muy lindo el llamado, es apasionante, pero que el proceso es difícil, es duro. Digo siempre que el proceso o el fruto que agrada a Dios, el fruto que a Dios le agrada, sale del proceso que a nosotros no nos agrada tanto, nos desagrada, ¿sí?
Es algo desagradable muchas veces lo que nos pasa. Por eso hablaba de traiciones, cosas malas que nos pasan en la vida, pero debes permitirle al Espíritu Santo que pueda transformar tu carácter. Desde que conoces al Señor debe empezar a haber una transformación en tu vida para que puedas tener el carácter correcto para llegar a alcanzar tu sueño. Que eso es algo que no se enseña tanto. Todos nos enseñan que hay sueños, que tienes que alcanzar la meta, que tienes que alcanzar el llamado, que Dios te quiere, que Dios te ama, que te va a dar. Pero te tienen que enseñar también, como se enseña en esta casa, lo que habló el pastor. No es fácil lo que estábamos viendo los misioneros. Yo a veces escucho gente que dice, o terminamos en la iglesia y hay que llevar al hermano al pueblo del vecino. Ay, yo no puedo. Y salen volando. Y vemos gente que va con sus lanchas a buscar la gente, luego las traen, luego las van y las reparten. Yo no soy ni más ni menos que nadie, pero nosotros tenemos una obra, le pido también que estén orando por nosotros en Terraza, tenemos un grupo de crecimiento, estamos ahí trabajando con 15, 20 personas, y a veces vienen de Barcelona o vienen de otro lado, y nosotros nos tomamos el trabajo de llevarlos y traerlos, pero nunca jamás nos quejamos. ¿Por qué no nos quejamos? Porque es lo que le dije al Señor cuando me convertí, cuando me sacó de las drogas, de la delincuencia, de todo lo que el Señor me sacó. Yo le dije, yo te voy a servir si tú me salvas a mí y me devuelves mi familia y yo puedo vivir una vida. Después no puedo estar mezquinando en el servicio. Entonces, las obras que nosotros vemos, la gente lo que hace, y cuando vemos el fruto, el sueño cumplido, por decirlo de alguna manera, es estar caminando en el propósito de Dios, decimos, wow, ¿cómo lo hicieron? Claro, lo hacen porque tienen un esfuerzo, un sacrificio y un corazón dispuesto y enseñable. ¿Sí? Otro consejo para los que apuntan y lo quieren tener, y esto es bueno saberlo, que el proceso no es el enemigo de tu sueño, sino que es el camino hacia él. ¿Sí? Yo no puedo entrar al tema que voy a hablar, que es la historia de un hombre, el gran soñador, sin pasar por Jesucristo. Yo no puedo predicar si no predico del Señor. El Señor Jesús necesitó carácter para realizar un sueño que a la final de la vida, estoy hablando de Jesús hombre, no iba a ser del todo agradable. Él tenía que pasar por todo un sufrimiento para alcanzar un sueño de que nosotros, por ejemplo, hoy estemos aquí reunidos y en un momento de su vida, él sintió el peso, sintió como ser humano, como nosotros a veces decimos, ¿cómo duele esto? Qué feo pasar por aquí. O te estás viendo venir una que se te viene y dice, Padre, pasa de mí esta copa, si puedes. Y él dijo, pero que se haga tu voluntad. Y él tuvo el carácter, como hombre, de pasar por ese lugar, sufrir lo que sufrió, para alcanzar el sueño de morir. Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Voy a entrar en tema. Quiero hablarles en 4 o 5 puntos, quiero ir agilizándome en la historia. Son unos del 28 al 50, son 22 capítulos que voy a leer del Génesis. Voy a resumir la historia de José, el gran soñador. Pero no puedo no mencionar al padre, a Jacob. ¿Sí? Y de lo que hablaba el pastor, no hay excusas para que nosotros podamos realmente cumplir el sueño y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Y si no sos parte del sueño de la casa también, Israel, en su tiempo, Jacob, es un pueblo que sigue unido. El cuerpo de Cristo debe ser un pueblo que siga unido en todo. Voy a ir en 4 o 5 puntos. Lo primero, que Dios te dará un sueño. Pero antes de hablar del sueño, Jacob, no voy a leer toda la historia como dije, pero algunos no la conocen, otros sí, otros no. El que la conoce me ayuda y me corrige si me equivoco. Pero Jacob le compra la primogenitura a su hermano, luego pasa el tiempo, su hermano nunca le dice, le vendí la primogenitura a mi hermano. Isaac bendice a Jacob y se levanta la ira y la envidia de su hermano y lo quiere matar. Entonces Jacob se va sin nada de su casa, sin nada. Luego contaré el sueño que él tuvo y demás, pero él se va sin nada de su casa, siendo el dueño de la primogenitura, se va sin nada de su casa, amenazado de muerte.
pasa todo un proceso, él hace un pacto con Dios, le dice, si fuese Dios conmigo en este viaje en el que voy, si me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviese en paz, esta palabra hay que guardársela, si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra la pondré por altar, y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él hace una promesa, un pacto, se va, sin nada, y pasa todo un proceso, todo un proceso. Cuando Jacob tiene sus 12 hijos, en la Biblia, en el Génesis 37:2, dice, en mi Biblia dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y si yo escucho, esta es la historia de la familia de Jacob, el bendito, el ungido, Israel, me voy a imaginar una linda historia. Vamos a leer lo que dice, luego de que dice, esta es la historia de la familia de Jacob, nos introducimos. José y Benjamín eran los 2 hijos que él tuvo con Raquel, a la que amaba, José y Benjamín. José, como Jacob lo tuvo en su vejez, le regala una túnica de colores. Esa túnica de colores representa favor, distinción, autoridad, liderazgo y una separación del resto. Por ende, los hermanos, como pasa todavía en la realidad, cualquier parecido es casualidad, le levantaron envidia, se levantó envidia en sus hermanos, en el corazón de sus hermanos se levanta envidia. Entonces tenemos la familia de Jacob, con sus mujeres, sus hijos, y José, separado del resto de alguna manera, y por una forma de ser muy correcta, que los hermanos eran bastante, tenían sus cositas, y José en su tiempo, voy a leer Génesis 37, del 5 al 11, usando la traducción al lenguaje actual, que dice, un día José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Ellos lo odiaron aún más, pues le dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo, usted sabe un manojo, ¿verdad? Un ramo de flores, manojo de trigo. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Toda raíz de amargura, toda raíz de odio va acrecentándose por cualquier cosa. De eso es una de las cosas que hay que tener cuidado. Conociendo el final de la historia, no sé si decirlo o no decirlo, pero debes tener cuidado a quién le cuentas tus sueños. Pasó el tiempo y José tuvo otro sueño. Resulta que esta vez el sol y la luna, y se los contó también, y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó el sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quiere decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser esclavos? Y sus hermanos le tenían más envidia. Pero su padre trató de entender el significado del sueño. Y eso es otra verdad. Algunos cuando escuchan tu sueño se levanta más envidia y otros intentarán entender y quizás sean el puente luego para que se cumpla ese sueño. Punto número 2, y voy rápido al proceso. Porque José cuenta el sueño, pero lo que no se imagina es todo lo que viene. Y José, en toda esta primera etapa de la historia, él no revela su sueño, él solo lo contó. Él solo contó que vio un manojo y 11 manojos. Él contó que vio y lo que vio. Primera parte del sueño, del proceso, es cuando José va caminando y sus hermanos lo ven de lejos. Y miren esto, dice, ahí viene el soñador. Vamos a ver qué hacemos con este, hay que sacárselo de encima. Entonces ellos conspiran para matarlo. Miren los hermanitos, qué lindo. Rubén dice, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Y ahí saltó uno de los judíos por excelencia, dijo, vamos a hacer negocio, dijo, vamos a venderlo, ¿para qué lo vamos a matar? Vamos a venderlo y tenemos, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Al venderlo como esclavo, tenían que ir a decirle a su padre qué había pasado con José.
ensangrentaron toda la túnica de colores que su padre le había regalado y se la llevaron al padre y le dijeron: tu hijo ha muerto. Imagínense el padre. Pues yo voy leyendo la historia y últimamente estoy muy peliculero, porque no me imaginaba yo a Jacob en ese momento. Dicen, no, está comprobado que para un hombre el mayor dolor es la muerte de un hijo, el proceso del luto. O sea, que por la envidia le hicieron pasar el luto a su padre. Imagínense esa escena. En Génesis 37, 26 al 27, sigo en la traducción, ahí es donde Judá dice a sus hermanos: no ganamos nada con matar a nuestro hermano, luego tener que mentir acerca de su muerte, nos conviene más vendérselo a los israelitas, después de todo, a los ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, que he considerado, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Ahora, como dijimos en el proceso, ahí ya vamos a un cambio de vestidura. La túnica de colores, todo lo que representa esa distinción, ahora pasa a ser el trapo o el traje de esclavo. Fue vendido como esclavo. Entonces ahora hay que cambiar, porque uno cuando tiene la túnica de colores, yo era el preferido de mi abuela, por ejemplo, y tenía esa distinción, y mi abuela siempre hablaba de mí como si yo fuese un santo. De adolescente ya no era tan santo, pero ella seguía sosteniendo que yo era un santo. Tenía mis errores. Entonces sé que más o menos lo que se siente tener esa distinción, ser el hijo que se porta bien, ¿no? Ahora hay que pasar a vendido como esclavo. Hay que tener carácter para seguir caminando. Ahí es donde Dios ve tu corazón. Hay una palabra que meditando en el Señor y me la apunté ese día, no me la olvido más, por un pensamiento tonto mío. Debes tener el carácter para saber que muchas veces para cumplir el sueño de Dios vas a tener que pasar por lugares bajos, por lugares pequeños, por lugares de humillación. Entonces el Señor me dijo que a la honra le precede la humillación. Y que si tú no eres o tú te crees que eres demasiado grande para pasar por lugares pequeños, quizás seas demasiado pequeño para estar en un lugar grande. Es humildad, es saber que Dios está con nosotros todo el tiempo. Esa convicción, seguramente, no está escrito, seguramente José tuvo esa convicción y por eso pasó lo que pasó. Génesis 39 del 1 al 6. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era el oficial del rey y capitán de su guardia. Y ahí prestemos atención, no sé si está en rojo o no, está subrayado, pero dice: a José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios, y ya no es esta es la primera de varias veces que lo vamos a repetir esto que está en la escritura, dice: Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar. Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba ya por nada más que de comer. Es que hasta los impíos pueden ser beneficiados por tu bendición. Yo hablo siempre de esto cuando aconsejo a alguien del trabajo. Yo era muy vago en el trabajo. A mí me llamaban a las 5 y iba a las 6 en la fábrica de pescado en Mar del Plata. Y salíamos a las 1 y a las 12, a la 1 menos 10 ya estaba lavando la mesa para irme. Me llamaban a las 7, entraba a las 8. Me llamaban a las 8, entraba a las 9. No llegaba nunca temprano. Nunca vendí. Nunca prosperé. ¿Qué me prosperó cuando conocí al Señor? Llegaba 15 minutos antes, tampoco 15 minutos antes y me iba 15 minutos después. Una de las tantas cosas que me llevó a prosperar en todo, me hacía hacer bien. O José, se creen que solamente era porque lo vieron y dijeron: wow, Dios está con él. Miren qué guapo que es. Las cosas que hacía, el mover de José, demostraba que Dios estaba con él. Por eso él era portador de bendición. Y esta es algo que les quiero ir marcando desde ahora. Portador de bendición. Tú eres portador de bendición. Una vez que Dios te da el sueño, ya eres portador de bendición. Se lo dijo a todos sus hijos. Sigue el proceso. Aquí es donde José, que es mayordomo, ahora tiene el traje no de esclavo,
sino de mayordomo de una casa, en un buen lugar. Seguramente estaba cómodo. Pero la mujer de Potifar lo vio guapetón a José y se le fue. Como José se negó varias veces, la mujer lo denuncia como que la quiso abusar. Potifar cree a su mujer y a José lo meten ahora preso. O sea que ahora ya no tiene otra vez ese traje de distinción, sino que vuelve a tener un traje de deshonra, preso injustamente. No menciona la Biblia que José haya dicho nada. Tampoco menciona la Biblia que a José lo haya ido a visitar a alguien a la cárcel. Pobre José. Otra de las cosas que debemos eliminar de nuestra vida urgente es el espíritu de víctima. Yo sé que pasan cosas, sí, no me las han hecho, pero cuando logré arrancar de mi vida el espíritu de víctima de lo que me hicieron, mira cómo estoy, y me traicionaron y me dejaron, cuando dejé eso, empecé a ver el sueño de Dios tomar forma en mi vida. En Génesis 39, 21, 22 dice, pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestra de su amor, y pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y el carcelero de José puso a cargo a José de todos los presos y de todos los trabajos que se hacían en la cárcel. Otra distinción para José porque él era portador de bendición. Lo que podemos ver es que nadie visitó a José, pero sabemos que Dios estaba con él. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa quién humanamente está a tu lado, aunque es bueno recibir cariño, recibir afecto, recibir una persona que te dé una palabra de aliento, y está bien, y seguramente esta casa es así, y reciben la palabra. Ven, no dejes de venir. ¿Qué te pasa? Como decía el pastor, no vienes, avisa, porque si no nos preocupamos. El que ama la obra de Dios, el sueño de Dios, se preocupa por todo el mundo. No solamente por ser el pastor, por ser el último en llegar a la iglesia. Uno ve y dice, y a las 2 o 3 semanas dice, el hermano que me recibió no está. ¿Dónde está el hermano que me recibió? Eso es un corazón conforme al de Dios, con un sueño que ya Dios está latente ahí. Así que lo importante no es eso, sino que Dios esté contigo. Lo importante era que José tenía la compañía de Dios. En la cárcel dice que José seguía teniendo a Dios a su lado y todo le salía bien. Génesis 48. Y aquí es donde se presentan en la cárcel el copero y el panadero del rey. Yo sé que esta historia al que la conoce le hace un poco ya repetitivo, pero es bueno, quiero ir a algunos puntos específicos para poder desarrollarme. El copero y el panadero, los dos tuvieron un sueño, fueron los dos encarcelados, copero y panadero del rey fueron encarcelados y los dos tienen un sueño. Entonces en 48 Génesis dice, resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significan. José les dijo, vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significan. Dios nos dirá. Él los interpreta y le dice, a ti te van a cortar la cabeza y tú vas a salir libre. Lo resumo, ¿sí? Al que va a salir libre le dice en el 40:14, por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí, tan pronto puedas, háblale de mí al rey y líbrame de esta cárcel, sácame de esta cárcel. El copero nunca se acordó de José, se fue libre, bendecido por José y se olvidó de José. ¿Quién no se olvidó de José? Dios, una vez más. Vamos a ver el punto número 4, vamos entrando en el cumplimiento del sueño de José, porque pasa una cosa, el faraón tiene un sueño y ninguno de sus sabios, ninguno de sus adivinos le podía adivinar qué es lo que el faraón había, cuál era la revelación, y el faraón estaba preocupado. Y ahí es donde el copero dice, oh, qué tonto. Vos sabés que hay uno en la cárcel, macanudo el muchacho, que hace 2 años me dijo, me reveló el sueño, y yo estoy aquí gracias a él en parte. Dice, hay uno en la cárcel que te puede revelar el sueño. Génesis 41, 14 al 16, el sueño es
de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. El rey, algunos se sorprenden cuando lees la historia de José aquí. Dice, las 7 vacas gordas. Ah, de ahí viene. Dice, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Y dice, en el 41, del 14 al 16, dice, el rey mandó a llamar a José y de inmediato le sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió la ropa y luego se presentó ante el rey. Y el rey le dijo, tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me han dicho que cuando oyes un sueño, sabes su significado. Eso fue en la cárcel. Anterior a esto, José nunca reveló un sueño. Por lo menos en la Biblia no lo dice. José le respondió, yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Él le dará a usted la respuesta esperada. Entonces José le revela el sueño y le dice, mira, son 7 años de abundancia, aquí hay que guardar todo el trigo, todo lo que se genere en esta abundancia, hay que guardarlo, hay que ser precavido, pon gobernadores que manejen esto, porque después vienen 7 años de escasez y no va a haber nada en toda la tierra conocida. Entonces los primeros años, prepárate. Génesis 41, del 37 al 42, esta que voy a leer es la Reina Valera, dice, el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, a quien esté el espíritu de Ra? No dice así, ¿verdad? Del dios Sol. Miren que tienen dioses los egipcios. El faraón reconoce que sobre José está el Espíritu de Dios. Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Miren que también, consejero y sabio. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón quitó el anillo de su mano y se lo puso a José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. José, cuando tuvo el sueño, tenía 17 años, según los estudios bíblicos, y a este punto de su vida tenía 30 años. Vamos a poner como yo, más o menos. ¿De qué se ríe la mano? 30 de cristiano. 30 años, 13 años de proceso. 13, y a algunos le parece para ponerse de novio, esperar un tiempito. Ni les cuento lo de Jacob, pastor, ¿no? Con Raquel. 14 años sirviendo por su esposa. Pero llegó el día de que su ropa volvió a ser lo más parecido a lo que su padre le había dado. Ropas de lino fino. La distinción, una vez más, una responsabilidad gigante, porque también ahora viene el sueño, viene que Dios te... Pero hay una responsabilidad que vos no podés estar con un corazón insano. Creo que cuando vine la última vez que me invitaron, compartía de la importancia de tener un corazón sano para que la semilla, que nuestro corazón la tierra, la semilla que el sembrador, que es nuestro Padre, la semilla que es la palabra de Dios, caiga en la tierra, pueda dar fruto, porque si no está sano, no hay forma de que dé fruto. Aquí es lo mismo, si tú no tienes un carácter desarrollado, no tienes humildad, no tienes el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, paciencia, es carácter, no es sentimiento. Si José se mueve por sentimiento, ya les cuento. Ahora viene el camino al cumplimiento. Porque el sueño empieza a tomar forma ahí, pero ahora viene el camino al cumplimiento. 30 años. Pasan 7 años de las vacas gordas y pasan 2 años de escasez. 39 años. Jacob, recuerden que dijimos, esta es la historia de la familia de Jacob. El bendito Jacob, en su momento, en este momento de su vida, los 2 años de escasez, dice, hay que ir a comprar provisiones a Egipto. Y manda a sus hijos. Y los hijos van.
Ya Jacob se ve preocupado porque dice, sí, somos bendecidos, pero si tú eres bendecido y no sigues sembrando y no sigues cosechando y no hay semilla para sembrar, se termina la bendición. Génesis 42, 6 dice, van los hermanos. ¿Quién estaba sobre Egipto? José. Vienen los hermanos. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto. Aquí no se cumple el sueño todavía. Pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía el trigo a todo el pueblo. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no pudieron reconocerlo. Así que los dejó creer que era egipcio y con cara muy seria les preguntó, ¿ustedes de dónde vienen? José un poquito ahí tiró. Tenía una autoridad ya sobre el... No me puedo poner en su lugar, no me da. Me han pasado cosas y he vuelto a ver gente que me ha hecho mal y me sale fácil perdonar. Y no me he puesto en este lugar. Lo vendieron como esclavo. Lo quisieron matar. Y eso fue lo máximo de malo que les dijo, fue ponerles cara seria y decirle, ¿ustedes de dónde vienen? Porque ahí es donde se cumple el sueño en una parte, y entonces hay unas charlas, bueno, no entro en todo el tema, pero hay unas charlas, lean la Biblia por favor, Génesis 43, 26 al 30, vuelven, van, los manda otra vez a la casa de su padre, vuelven con el hermano Benjamín, entonces le dice, cuando José llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. Luego de saludarlo, José les preguntó si su padre aún vivía. ¿Vive su padre todavía? ¿Vive su padre todavía? ¿Su padre de ustedes 11 vive todavía? Así es, nuestro padre todavía vive, está bien de salud y listo para servirle. José miró a su alrededor y vio a Benjamín, su hermano de padre y madre, y les preguntó, ¿este es su hermano menor del que me habían hablado en otras conversaciones? Que Dios te bendiga, hijo mío. Miren toda la forma, miren el carácter de José. Tan conmovido quedó José al ver a sus hermanos que salió deprisa, entró a su cuarto, como si yo me fuera ahora, cerrar ahí, se quedan todos. Y echó a llorar. Sigue la conversación, pero en un momento José ya no aguanta más. Y en el 45, 3 al 9, José no aguantó más, les ordenó a todos sus ayudantes. ¿Se imaginan, no, las películas estas de Egipto y de los salones gigantes que están todos los guardias ahí? Todo el mundo fuera, dice José. Salgan. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. Y a sus hermanos les dijo, ahora sí él les dice, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? No su padre, ¿vive mi papá? Miren que Dios le reveló cosas a José. Pero José no sabía si su papá estaba vivo. Y su papá creía que él estaba muerto. Y se echó a llorar. Fue tanto que el lloro que todo Egipto llegó a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no supieron qué responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. José si levantaba así y decía acá y esto no. Ellos se acercaron y entonces José le dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda la región. Todavía faltan 5 años para sembrar. Perdonen que estoy leyendo mucho, pero quiero ser bíblico totalmente con lo que hablo. Ni va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de manera extraordinaria, maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me pusieron acá, sino fue que Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en el consejero del rey. Así que regresen pronto donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga enseguida acá. Ahí pone autoridad José y dice, ya me van a buscar a mi papá. Manga de serpiente, no, eso no lo dice. Aquí José no tiene la revelación todavía del sueño, de su sueño, y él manda a llamar a su padre, pero recordemos que los sueños de José sí fueron malinterpretados por sus hermanos.
Y ahora vamos a ver por qué fueron mal interpretados por sus hermanos. Y esto pasa a veces en un lugar de trabajo, en la iglesia mismo. Se levanta un líder, ¿y este que va a gobernar sobre mí ahora? Sí, llegó después que yo. ¿Quién es este? Y quizás ese Dios lo tiene ahí para ayudarte, no para mandarte. Ya si te manda, ese no está puesto así. Te manda en regla a Dios, no en su ego, narcisismo que tienen algunos. Fueron malinterpretados. Ahora Jacob llega a Egipto. Génesis 46. Lo estoy haciendo un poco muy largo, ¿no? Va bien, ¿no? Es que hay detalles que si se obvian, se pierde el mensaje. Génesis 46, 29, 30. José mandó a preparar su carro y salió a encontrarse con su padre. Nos estamos imaginando, ¿no? Yo me emociono. En cuanto José lo vio, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato. Y Jacob le dijo: con mis propios ojos te he visto, ya sé que estás vivo, ya me puedo morir en paz. Se fue a los 17, lo vio a los 39, son 22. 20 años creyendo que su hijo estaba muerto. Viene su familia, nadie dice, no veamos cuando José se echó a llorar y reconoció a sus hermanos, nadie sabía que eran sus hermanos. O sea, se fueron todos se enteraron que eran sus hermanos, pero nadie sabía lo que había pasado, nadie sabía lo que le habían hecho. Un corazón amargado, lo primero que hubiese hecho es decir: estos son los que me vendieron, estos son, estos. Uno menos este no, este me dijo que no. Y este va a ser bueno para los negocios porque me hizo vender. No, entonces no hay. ¿Qué dice el faraón? En el 47:6, el rey le dijo a José: ya que tu padre y tus hermanos han venido a quedarse contigo, puedes elegir el lugar que quieras para que vivan en ese país. Dale los mejores terrenos, déjenlo vivir en Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna habilidad especial, que se dediquen a cuidar de mi propio ganado. Tienen comida, elijan el lugar. Luego viene, de todo esto, Jacob muere, pasa un tiempo, bastante ameno habrá sido todo ese tiempo, creo yo. Habrá tiempo para, perdoná, ¿todo bien? Y Jacob muere, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, muere adorando a Dios, dice la Biblia, apoyado sobre su bastón. Y que ese sería el final nuestro, adorando a Dios. He conocido gente muriéndose de cáncer, tenemos testimonio de algún pastor, Julio Melgar, algunos que hemos estado orando y Dios se los llevó, y ellos murieron adorando a Dios. Luego muere Jacob, y en el sexto punto que tengo aquí es el sueño cumplido de José. Y esto ya es en el Génesis 50. ¿Cómo leo de rápido? Leí del 28 al 50. Al ver que su padre estaba muerto, los hermanos de Jacob pensaron: ¿qué vamos a hacer si José todavía está enojado con nosotros y quiere vengarse de lo que le hicimos? Qué mala percepción que tiene la gente a veces de nuestras cosas, de nuestro corazón. ¿En qué momento José les habló mal? El otro día no lo voy a contar. Fui acusado de hablarle mal a alguien y tuve que ir a buscar los audios porque me hizo dudar, porque a veces uno se enoja y dice: escuchame una cosa, ¿no? Como argentino dice: escúchame, flaco, ¿qué pasa? Y eso se interpreta mal, aquí lo sé. Y no, el audio impecable. Interpretaron todo mal. Entonces dice: ¿qué vamos a hacer? Porque si está enojado, se va a querer vengar. Entonces mandaron a decirle, en ningún lado de la Biblia dice que Jacob les dijo esto: José, antes de que nuestro padre muriera, dejó dicho que habías de perdonarnos todo el mal que te hemos causado. Es verdad que te hemos hecho un poquito de daño, mucho daño, dice, pero te rogamos que nos perdones. Lo mandaron a decir. Cuando José oyó el mensaje, se puso a llorar. Yo creo que José, no es que se puso a llorar diciendo: mi papá, mira. No, dijo, no entendieron nada todavía. Sus hermanos fueron entonces a verlo.
Ahí capaz que José dijo que vengan, que se queden tranquilos. Es verdad que te hemos hecho mucho daño. Entonces dice, los llama y se arrodillaron delante de él. Y aquí está el sueño cumplido de José, porque aquí es donde ellos se inclinan ante él. Pero, miren el corazón, somos tus esclavos. Ellos tenían eso desde el momento que José les contó el sueño, esa fue su imagen 30, 40 años, que iban a ser esclavos de José. ¡Qué mentalidad! Por eso yo animo mucho a que cuando el pastor te cuenta los sueños de la iglesia, de la casa, vos no sos esclavo del pastor, cabezón. Espero que no haya ningún cabezón de estos. No, no es así. Somos tus esclavos. Eso es lo que ellos todo el tiempo tuvieron en la cabeza. Sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño, en esta versión dice cariño, amor, templanza, paciencia. No tengan miedo. En esta, estoy en el 50. En la otra dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Y acá dice, no tengan miedo que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. El te amo, siempre me detengo en esto, el te amo. Nunca lo hizo Jesús. Nunca escuché a Jesús decir, como, te amo, Pedro, cómo los amo. Él dijo, ámense como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Amor. O subjetivo es creer que la palabra amor significa algo. Es algo bueno, y es bueno en el matrimonio tener palabras de elogio, en la amistad tener palabras de elogio, pero si luego no demuestro, todo eso queda vacío. Si José se amarga por sentimentalismo, porque en algún momento de su vida le habrán dicho te amamos, somos todos hermanos, tenemos la herencia de Israel, vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho, y en un momento eso se perdió por sentimentalismo, por ser pasionales. Si José se amarga como se amargaron sus hermanos por un solo sueño, y José tenía razones para amargarse, en vez de repartir bendición ahí espada para todo el mundo, un baño de sangre, y es verdad. Ahora, y voy terminando, porque ahí se cumplió el sueño. José, ustedes pensaron mal de mí y quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo a bien. Dios, el plan de Dios, el sueño de Dios siempre fue el mismo. José de alguna manera en su corazón, jamás dejó de creer que Dios estaba con él y que él era el portador de la bendición. Ahora, en el transcurso del tiempo, los 20 años de luto de su padre, miren Jacob tuvo un sueño, Dios le reveló cosas. A José le reveló lo del copero, lo del panadero. Al faraón le reveló. Jamás Dios le reveló a José que su padre estaba vivo, ni a Jacob que su hijo estaba vivo. Eso tuvieron que verlo en un día. Ese es un grave error que nosotros tenemos cuando empezamos a caminar en el sueño. Yo aprendí y ahora ya no tengo estas expectativas. Yo no voy esperando caminando y que el Señor todo me lo diga, todo me lo revele para que yo me quede tranquilo, para que vaya bien, para que sea cómodo el viaje y para que todo sea bueno, bonito y allá está el sueño. Vamos, Señor, qué lindo. Bueno, me quedo tranquilo, voy a comer, voy a tener trabajo, voy a tener bendición, se me van a abrir puertas. Si estás esperando eso de Dios, no sirve. Dios no va a revelarte todo. Tenés que aprenderlo. Por eso son tan lindos los desiertos. Por eso yo les compartí a los chicos en algún momento, los jóvenes, enamorate del proceso, no del llamado. El llamado es bonito, el sueño, todos ahí inclinados, mi manojo. Pero se enamoró del proceso este hombre. Si no, no hay forma que haya pasado todo lo que pasó. No hay forma. No hay forma. Imagínense
que te acusan de violación injustamente, como le pasó con la esposa de Potifar, hasta que se demuestre que vos sos inocente. Hay gente que se suicida después de eso, porque es la etiqueta, violador. Y ya el mundo, con la ignorancia y el corazón que tenían los hermanos de José en ese momento, no preguntan, no averiguan, no dicen, che, no, este es José, che, el que te hizo prosperar. Nadie dijo nada. Preso, injustamente. Con un buen corazón lo puedes hacer. Y Dios no te tiene que revelar todo esto. Ni lo bueno ni lo malo. Por eso son tan lindos los procesos y tan lindos los desiertos. En el desierto Dios me ha mostrado, yo he conocido más a Dios. No me gustan, en mi carne viene un proceso y me asusto, pero después en el gozo digo gracias Señor, porque ahí este tiempo es duro, pero es en el momento que vos más conoces a Dios y es donde Dios más te conoce a vos, como está tu corazón. José no llega a cumplir el sueño si se amarga en el camino. No llega. Ya Dios se va, lo deja. Le dice, seguí solo, como nos pasa a veces. Seguí solo, cabezón. Te estoy diciendo que no, que viene la bendición. Esperá, paciencia. Perdón. El pastor enseña. Pastor Javier enseña. ¿Crees en el perdón? Sí, Señor. Sí, pastor, creo en el perdón. Bueno, anda a perdonar a tu madre. No, pero vos sabes que a ella. Entonces no crees. Si no vivimos lo que hablamos, no creemos. Para terminar, hablando de esto que es de ser portador de bendiciones. José, esto es para hacer desde el Génesis completo. Abraham, Isaac, Jacob. Antes de José, yo lo tengo aquí. Dios le dice a Abraham que se vaya de su pueblo, de la casa, y se va con su sobrino. Y van prosperando y los pastores de su sobrino se pelean. De su sobrino con los pastores de él. Se pelean. Entonces Abraham dice, bueno, esto hasta acá llegamos. ¿Qué hace Abraham? Con autoridad, generalmente una persona con poder piensa primero en sí. Acá mando yo, mira, aquel lindo lugar, ese me voy yo. Vos fíjate qué hacés, buscate la vida. Yo ya te saqué, gracias a mí estás prosperando. ¿Qué hizo Abraham? Mira todo lo que hay, elige tú y yo voy para el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham sabía que él era portador de bendición. No importa si iba a una tierra desierta, él iba a prosperar porque Dios estaba con él. Jacob, como dijimos, él se va y ve el sueño que les comenté hoy, la escalera, ángeles que suben, que bajan, Dios que le habla y le dice, Dios, yo estaré contigo, yo estaré contigo, dice, y te acompañaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y todo el proceso que hablamos vuelve. Ahí viene ahora lo que les dejé en suspenso al principio, él vuelve a casa de su padre. Pero nada le garantizaba que volvía en paz a casa de su padre porque su hermano lo había amenazado de muerte. Pero cuando él vuelve, dice, en Génesis 32, 13 y 15, él llega, tiene miedo, duerme y dice, de lo que esté a la mano, a sus siervos, me cogen una ofrenda para mi hermano. Se fue sin nada, una piedra. ¿Qué era lo que estaba a la mano? 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Vos te quedaste con la primogenitura, pero a mí me bendijo Dios. Punto. Lo mismo le pasó a Abraham cuando se le aparece Melquisedec. Él hace pacto y le da el diezmo de todo. Melquisedec saca pan y vino, y cuando el rey de Sodoma le quiere decir, toma todo lo que quieras, déjame a la gente, toma todo lo que quieras, y Abraham le dijo, no voy a tomar nada porque vos vas a decir que vos me bendijiste, y a mí el que me bendijo fue Dios. Eso es saber que sos portador de bendición. Y él se encuentra con su hermano, se reconcilian, Jacob, otro sueño cumplido. ¿Por qué? Porque el proceso, lo tengo ahí por si alguien apunta, el proceso no está diseñado para que abandones tus sueños, sino para desarrollarte y prepararte para cumplir tus sueños. Me olvidé de Isaac, cuando Isaac cavaba los pozos, que lo compartió el pastor también.
cavaba los pozos y los filisteos decían, este pozo es mío. Agua salía, agua de manantial. Este es mío. Cava acá. Este es mío. Cava acá. Si seguían cavando hasta el día de hoy, iban a seguir sacando agua. Ellos tenían la bendición. Él tenía la bendición. Dios está contigo. Por eso te digo, atrévete a soñar en grande y a caminar con fe, porque los procesos más difíciles son para los sueños más grandes de Dios. De Dios. Los nuestros ya se cumplirán, ya veremos. Yo tengo muchos sueños que Dios me dijo, no, vení por acá. Como dijo el pastor, yo estaba en una tierra que me gustaba a mí, más que la que vivo hoy, pero me enamoré ahora más de esta que la otra. En la otra estaba más cómodo, en Málaga. Me enamoré, pero voy por el sueño de Él. Ya vacaciones tendré algún día, haré otra cosa. Los sueños de Dios, lo nuestro, Dios no lo va a sacar, no los va a alejar. Perdónenme que me pasé un poquito de la hora, pero quiero terminar con esto porque voy a ir al Nuevo Testamento. Hechos 7, 9 y 10, se habla de José. ¿Y qué es lo que se habla de José? Dice, José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Hubiese leído y ya no predicaba, ¿verdad? Como sus hermanos le tenían envidia, lo vendieron como esclavo a unos comerciantes, que lo llevaron a Egipto. Sin embargo, Dios amaba a José. El problema está cuando ellos creían que el tema era con Jacob. Y Jacob, sí, Israel, Dios amaba a Jacob. Pero el tema es que Dios te ame, no tu papá, tu mamá. Entender eso, Dios te ama. O sea, si nosotros vemos la cruz, a Jesús con las manos así, clavo acá, clavo allá, clavo en los pies, latigazo por todos lados, la corona de espinas, sangre, y no entendemos que nunca se trató de nosotros amarlo a Él, sino que Él siempre nos amó a nosotros, porque ahí de los que estaban pocos les amaban. Dice, Dios amaba a José, así que lo ayudó en todos sus problemas, le dio sabiduría y lo hizo una persona muy agradable. Por eso el rey de Egipto lo tomó en cuenta y lo nombró gobernador de todo Egipto y jefe de su palacio. Ese es el resumen que deja en Hechos. Todo lo que fue la vida de José es de inspiración para nosotros. Como les dije al principio, la Biblia, nuestro manual de instrucción, nuestro mapa al éxito, como les decía el otro día a los chicos, están buscando por internet, por esto, a ver alguna enseñanza sobre el éxito y la prosperidad. Aquí está todo. Y aquí hay historias fascinantes de hombres y mujeres que solo creyeron a Dios. Imperfectos. Por eso no esperes tener una familia. Yo no tengo una familia perfecta. Yo no soy perfecto. Pero voy en el sueño, caminando en el sueño de Dios. Y que quizás los cristianos no hemos creído que debemos ser perfectos una vez que estemos todo acomodados, que sea perfecto, que Dios le dio sabiduría. Le fue añadiendo en el camino. Lo que él nunca hizo fue apartarse del verdadero sueño que era servir a Dios y servir a sus hermanos y a su familia. Salvó a su familia. Ese jovencito salvó a Israel. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Bendigo, Dios, tu palabra, bendigo este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. De poder traer a casa, Señor, una linda palabra, una palabra que desafía, que anima, Señor. Yo sé que me has desafiado con esto mucho tiempo, que me has animado y que me has transformado, Padre. Gracias por todo lo que me das, gracias por lo que nos das, gracias por el sueño, gracias por esta casa, bendito Dios. Gracias por tu casa que a pesar de las dificultades, de las luchas, seguramente ahí en las noches los pastores orando cómo resolver, cómo seguir adelante por amor, por el sueño que tú has puesto en sus corazones. Bendigo el sueño de esta casa, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí presentes, papá. Todos ellos, Señor, que no te han abandonado, Padre, que han seguido. Aquellos que están buscando ese sueño, que tú se los pongas en su corazón, pero que sepan que no es fácil,
que va a haber mucho obstáculo, que va a haber sufrimiento, que va a haber dolor, pero que tú eres un Dios grande y poderoso. Nosotros tenemos días buenos y días malos, pero todo cambia cuando sabemos que en los días buenos y en los días malos tú estás con nosotros, papá. Te damos las gracias, Dios, te enaltecemos tu nombre, tu palabra, y que sigamos caminando, Padre, en ese sueño que tú nos has dado a cada uno. Que podamos ser parte de una visión, que podamos ser parte de una casa, y que algún día se nos recuerde como aquellos que seguimos caminando contigo y que logramos cumplir, Señor, el sueño que tú un día pusiste en nuestro corazón. Que no seamos de los que abandonan, Señor, que seamos de los que seguimos, como dice Pablo, hasta la meta, hasta el final, que nuestra fe no falte. Gracias, papá. Gracias por todo. Bendecimos esta casa, Señor, y bendecimos todo lo que seguiremos compartiendo en este domingo que tú has creado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor.